Bienvenidos nuevamente a esta su clase virtual a través del Instituto Atenea. Hoy veremos sobre el análisis histórico, eh, hablando más específicamente sobre razones estándar o sectoriales. Una de las formas de realizar el análisis sobre estados financieros es aplicando el método de razones estándar. Este método es útil para determinar la relación que existe entre la parte de análisis estadísticos de cifras de dos o más cuentas de estados financieros. O también puede realizarse entre dos o más empresas del mismo rubro. De lo anterior deducimos que la razón estándar es semejante a un promedio de una serie de cifras o razones simples. De la misma manera que una empresa está relacionada con otra del mismo rubro, se pueden realizar un análisis del mismo rubro con respecto a alguna razón simple para poder ver cuán para poder ver el tema de los indicadores sobre todo. En cada empresa, los diversos elementos de los estados financieros tienen un peso y una importancia diferentes. Por ejemplo, el inventario de una empresa comercial será lo más importante. En cambio, en una empresa industrial será el tema de los activos fijos por el tema de maquinarias. En función del conocimiento de la empresa y de su sistema presupuestal, se asigna valores que sirven como estándar, como un modelo de comparación para los resultados reales y así poder conocer las desviaciones para poder corregirlas y lograr una mayor eficiencia dentro de la empresa. Entonces, cuando hablamos de razón estándar, estas se obtienen de un promedio en base a estados financieros a la misma fecha y de empresas dedicadas a la misma actividad. Sirven como un punto de comparación para conocer qué está operando en una empresa con relación a otras. En la mayoría de los casos, la razón estándar es solamente representa un promedio y no, y no más bien una situación real o una meta. Entonces, las razones estándar es similar a un promedio de una serie de cifras o de razones simples de la misma empresa. Y sobre todo cuando realizamos estas razones estándar tenemos que determinar las fechas o los periodos los cuales tienen que ser iguales a los estados financieros comparativos. ¿A qué me refiero? Si estamos hablando de empresas industriales, entonces su corte será el 31 de marzo. Y cuando realicemos una comparación entre empresas sobre alguna razón simple, lo haremos con empresas que también sean industriales y que su corte sea el 31 de marzo. O en su defecto pueden ser un promedio de una serie de razones simples de estados financieros a una misma fecha. Entonces, si digamos estamos viendo una empresa comercial, esta empresa comercial cierra el 31 de diciembre, pero podríamos hacer un corte a junio, por ejemplo. Entonces las comparaciones tendrán que ser con otras empresas también con corte a junio de bueno, en realidad, si vamos a hacer comparaciones externas, ahora si vamos a hacer algún análisis interno, entonces agarraremos estados financieros que de la misma empresa con corte a junio. Los coeficientes relativos obtenidos en este método de razones simples que ya hemos visto en capítulos anteriores, cuando hablamos de razones simples nos estamos refiriendo a las razones financieras que fuimos analizando una por uno en estas dos últimas semanas, bueno, en las semanas anteriores, donde veíamos, por ejemplo, el tema de apalancamiento, el tema del ROE, etcétera. Al igual que cuando se estudia un sistema de costos estándar, es decir, aquellas cifras que son consecuencia de la máxima eficiencia y que por lo tanto representa la meta a alcanzar, también podemos aprovechar el mismo método para descubrir las desviaciones o fallas de resultados, ya sean estos positivos o negativos. Em, si aceptamos alguna validez de estas razones simples, si en el caso del apalancamiento, por ejemplo, es decir, si existen verdaderas relaciones de causa y efecto entre diversas formas de inversión, el capital aportado de los socios y el crédito recibido de terceros
así como entre las diversas operaciones de la empresa con respecto a la estructura financiera, tenemos que admitir que debe existir una relación ideal normal de eficiencia que permita obtener el mejor aprovechamiento de los recursos económicos para realizar el objetivo de la empresa. Consideramos que una razón estándar o ideal es la que tiene más, es la más conveniente para la empresa si podemos con esta razón estándar comparar y poder realizar un análisis no solamente dentro de la empresa, sino a nivel de empresas del mismo rubro. Por lo tanto, comparar una razón simple obtenida por la situación o lo que está aconteciendo, por los sucesos que han acontecido, con la razón estándar podríamos determinar si esta empresa se encuentra dentro de los objetivos fijados en la razón estándar o si se ha alejado de ellos. Esta situación tendrá que investigarse en realidad las causas por las cuales se han alcanzado o no las metas deseadas. En realidad podemos decir que las razones estándar debemos entender de la interdependencia que tienen en el momento de su análisis. El promedio de los conceptos y cifras obtenidas en una serie de datos de empresas, dentro de las empresas en una comparación de las empresas del mismo rubro, estas podremos, al hacer la comparación con otras empresas, podremos medir de alguna manera la eficiencia o el control basado en la independencia de cada uno de esos análisis. Entonces, cuando hablamos de razones estándar, vamos a decir que, por ejemplo, si nosotros estuviésemos viendo el rendimiento de los activos totales, entonces agarraremos esta razón simple como rendimiento de activos totales y esta será la división de la utilidad neta dividido entre el total activo. Sin embargo, vamos a agarrar esta misma razón de distintas empresas. Al hablar de distintas empresas, también tenemos que tener en cuenta, recalco, que estas empresas tienen que ser de un similar rubro. Entonces, esta razón promedio dentro de una industria, compararemos unas con otras para ver cómo ha sido el comportamiento dentro de las industrias de similar actividad. Ahora bien, estas formas estadísticas son más bien utilizadas para calcular las razones estándar. Dichos valores se realizan en la práctica. La razón estándar será idéntica a una razón simple. Las formas estadísticas utilizadas para calcular estas razones estándar son la media aritmética, la media y la moda. Entonces ahora vamos a recordar un poco de qué se trata la media aritmética, la mediana y la moda, ¿no? Adicionalmente podemos hablar sobre las razones de estándar, tanto externas como internas. Cuando hablamos de razones estándar internas, estas se obtienen de datos acumulados de varios estados financieros. Sin embargo, a distintas fechas y periodos de una misma empresa. Entonces, agarraremos estados financieros del 2015, 16, 17, 18, 19 y realizaremos un análisis en base a razones estándar. Estas, sin embargo, si bien son internas porque solo estamos agarrando los estados financieros de la misma empresa. Las razones estándar externas se obtienen con los datos acumulados de varios estados financieros, también de la misma fecha o periodo, pero estas se refieren a distintas empresas. Claro está que deben ser del mismo giro del negocio. Entonces, cuando estamos hablando de razones estándar, veremos esa diferencia, las externas de las internas. Y serán siempre en base al análisis de alguna razón simple. Entonces podríamos hacer nosotros el análisis, como en este caso del ejemplo del rendimiento de los activos totales, pero de distintas empresas pero sin embargo que pertenezcan al mismo rubro, o de manera interna con con distintos estados financieros de años anteriores, y poder también hacer este análisis de manera interna. Bien,
ahora vayámonos en un siguiente capítulo a la parte práctica de esto. Los espero.